Ayer comenté sobre el caso de la doctora Alejandra Delgado, quien formó parte de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y Pacificación de las Cárceles, creada en diciembre del 2021 por Guillermo Lasso. Su abogado, el doctor Washington Andrade, se refirió sobre el involucramiento de su cliente en una supuesta trama de la que se le acusa a Delgado por haber recibido una supuesta transferencia del capo Norero en su cuenta bancaria. La acusada declara que su número de cuenta solamente le dio al contable, a quien debía pagar los estipendios de la comisión, pero con toda la irresponsabilidad del mundo o mala fe. Esta información llegó también al contable del patrón Norero, o quién sabe si sería la misma persona. Por su lado, la Fiscalía acusa de que esta comisión de pacificación se creó para generar beneficios al señor Norero y compañía. Y puede ser que la Fiscalía tenga la razón, pero el meollo del problema está en que esa comisión la creó directamente el incompetente. Él fue quien firmó ese decreto y seguramente sus fines perversos los hizo a espaldas de la doctora Delgado y más personas que conformaron dicha comisión. Pero es que además, una comisión de ese nivel, en un gobierno normal, sin ser exageradamente profesional, es decir, básico, un decreto antes de firmarlo debe haber motivo de un estudio, informes, análisis jurídicos, financieros y más. Se debió actuar con responsabilidad. El abogado defensor Washington Andrade directamente manifiesta que por perseguir fines políticos a la Fiscalía no le importa destruir la reputación de profesionales probos que participaron en esta comisión. La defensa pide la comparecencia directamente del expresidente Lasso para que se aclare estos aspectos desde el punto de vista de financiamiento de la comisión, que se aclare cuáles fueron los nexos de los funcionarios de Guillermo Lasso que actuaron en la comisión como soporte, como son el exministro Carrillo, la exministra Alexandra Vela, el secretario jurídico de la presidencia de ese entonces. Todos ellos deberían dar luces a la Fiscalía para saber cómo operó y se financió dicha comisión. El abogado Andrade rechaza la acusación de la Fiscalía a los miembros de la comisión, entre ellas su defendida, de dar facilidades a los capos, dar comodidades, de crear paraísos jurídicos. Es decir, hay argumentos amorfos en esa acusación, algo muy parecido al famoso rocambolesco y vergonzante influjo psíquico, de cuya autoría directa es doña Diana Salazar, manifiesta Andrade. La audiencia de vinculación en la cual se le formularon cargos injustamente, efectivamente no habían los elementos necesarios y así lo demostramos, incluso presentamos arraigo, más allá de que no hay la obligación de aquello procesalmente, pero demostramos justamente los arraigos y no se dictaron la prisión preventiva que solicitó la Fiscalía. Mi defendida, tan pronto como se enteró que estaba siendo investigada y que iba a ser vinculada, compareció incluso el día sábado a rendir su versión. Y en ejercicio del derecho a la defensa, nosotros hemos solicitado la comparecencia que rindan versiones desde el expresidente de la República, el señor Guillermo Lasso, y todo el equipo asesor que debió haber participado en la conformación, en la planificación, en el funcionamiento para esta comisión. Nosotros solicitamos esto, en principio Fiscalía nos negó, luego Fiscalía nos concede, pero con la sorpresa de que nos pone como obligación, nos entrega, nos remite los oficios electrónicamente y nos dice: ustedes encárguense de la ubicación y de la notificación, algo totalmente sui generis, algo inusual, porque la Fiscalía cuenta con los medios necesarios, más allá de que
es público y notorio de que la Fiscalía tiene, y además sería relativamente fácil, para, utilizando de la asistencia de la Policía Judicial, realizar estas notificaciones. Pero no sé con qué motivo la Fiscalía nos pone esa carga. Nosotros, para no quedar en indefensión, hemos realizado y utilizado los medios que conocemos. Y uno de los medios que conocemos, que es público y notorio, la cuenta del expresidente de la República, le hemos notificado por este medio electrónico, es decir, rompiendo paradigmas, porque no nos queda de otra alternativa. Y claro, esto ha surtido un efecto porque el expresidente ha afirmado, ha aceptado que efectivamente que ha recibido la notificación. Y como la versión es telemática, no habría ningún pretexto. Él dice que porque se encuentra dando cátedra en una universidad, así dice el expresidente, y que por esa razón. Entonces, nosotros lo que queremos, hemos cumplido, ya se sabe, ya él ha aceptado que ha sido notificado, y evidentemente que rinda la versión para que se aclaren los hechos, ¿no? ¿Cómo está, doctor Andrade? Buenos días. En el caso de su defendida, ¿de qué exactamente es lo que se le acusa? A ver, nosotros nos caracterizamos por coadyuvar en la lucha contra la corrupción, así ejercemos nosotros nuestra profesión desde hace 25 años. Pero este caso, si bien es cierto, tiene que avanzar y tiene que esclarecer, ¿no es cierto?, la participación de las personas que hayan estado incurriendo en esto, tiene una fuerte carga política, ¿no? Aquí se vio que hay objetivos políticos, ¿no es cierto?, que se trata de forzar las cosas para que cuadren una narrativa. Es decir, hay que tratar de buscar culpables. Y esto es lo que nos preocupa, porque la Fiscalía ha venido actuando de esta forma desde hace años, es decir, con sesgos políticos, a veces con direccionamientos, con selectividad. Y en esto no les importa pasarse o llevar o arrastrar las vidas de otras personas. Este es el caso de mi defendida. Mi defendida, una catedrática universitaria destacada, ¿no es cierto?, socióloga, que ha participado en varios procesos de inserción social y todo eso. Y por esta razón es escogida por el expresidente Guillermo Lasso, conjuntamente con otros destacados miembros, ¿no es cierto? Y en función de eso ella empieza su trabajo. ¿Por qué? Porque a todos nos dolía, más allá de que pueden ser PPL, es decir, personas privadas de la libertad, nos dolía ver las masacres en las cárceles. Y evidentemente ella patrióticamente decide colaborar. Pero hay una irresponsabilidad en el manejo de la conformación de esta comisión, puesto que no se establecen protocolos de seguridad, no se establece prevención del riesgo penal de los comisionados y se les lanza prácticamente a la jaula de los leones, indicándoles, es decir, ustedes tienen que dialogar con estos líderes. ¿Quién proporciona esa información de que son los líderes de estas bandas y que estaban detenidos? Evidentemente los organismos del Estado. Y a mi cliente, ¿no es cierto?, en ese marco, en el marco en que se le hace firmar un acuerdo de confidencialidad en todo aspecto, en que se cancelan los estipendios de los comisionados en efectivo, imagínense, no se les pide factura, es decir, miren lo grave que termina siendo, que el propio Estado contribuya a que no se cumplan estas obligaciones. ¿Y qué? ¿Qué es lo que les correspondía a los comisionados, o al menos en el caso de la doctora Alejandra Delgado? Con un acuerdo de confidencialidad recibe los depósitos o recibe estos pagos en efectivo, evidentemente no puede pues, ponerse a reclamar en el Estado por ese mismo acuerdo de confidencialidad y además el grave tema que ella estaba manejando. Doctor, ahí tengo una duda. A ver, si el pago era en efectivo y estamos hablando de que era una comisión solicitada por el Estado ecuatoriano, me imagino que eran recursos públicos. ¿De dónde salían esos recursos? ¿De qué institución? ¿Cómo se iba a justificar? ¿O esto era gastos reservados, esos gastos reservados de los que tanto se habla y que estuvieron bajo responsabilidad de Fausto Cobo? Exacto, Alexis. Ahí usted nota la importancia de por qué el llamado a que vengan a declarar los exfuncionarios, empezando por el expresidente. Tenemos información de que estos eran fondos provenientes de gastos reservados. Y esto es lo que tiene que aclararse. ¿Por qué razón el Estado pagaba en ocasiones en efectivo y en otras ocasiones mediante transferencia? Mi defendido. El presidente Daniel Noboa entregó este lunes equipamiento y armas a la Policía Nacional en el marco del conflicto armado interno, declarado a inicios de año contra las bandas del crimen organizado. Pidió apoyo a la ciudadanía en el referéndum de abril próximo
para temas de seguridad. En una ceremonia especial, el presidente entregó 7.193 pistolas 9 milímetros Glock y 18.787 chalecos blindados, que en los Estados Unidos son un referente por su altísima resistencia, dijo al ratificar el apoyo del gobierno a las fuerzas del orden. El presidente Noboa acotó que en unidad se logrará derrotar a los enemigos que amenazan al país. Y juntos también estamos trabajando para combatir este otro mal que nos detiene, la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades. Noboa sostiene que, gracias a la declaratoria de conflicto armado interno y a la acción de policías y militares, el país va por el camino correcto. Las muertes violentas han tenido una disminución significativa, sobre todo en las zonas más conflictivas del país. Agregó al apuntar que la consulta popular, prevista para el próximo 21 de abril, está diseñada para garantizar este trabajo de nuestros policías y militares. En su declaración dijo: hoy podemos decir que los ciudadanos pueden transitar en las calles con mayor tranquilidad, que pueden abrir sus negocios con más confianza. Esa paz reactiva la economía, pero deben asegurar que sea duradera y no bajar la guardia, finalizó Noboa. Señor presidente, toda dotación a las fuerzas del orden está muy bien y se la recibe con beneplácito. Se agradece. La gran pregunta es, ¿qué pasará cuando por ley no se pueda extender ya el estado de excepción y los militares deban regresar a sus cuarteles? Sinceramente creo que su trabajo contra la delincuencia va bien encaminada, pero es insuficiente porque no se ataca de raíz a los peces gordos, a los verdaderos responsables de tanto desmadre en las cárceles y en las calles del país. Estamos aquí porque seguimos fortaleciendo las capacidades de nuestra Policía Nacional para que continúe con su misión en contra de los grupos terroristas que amenazan a nuestra población. Hoy les entregamos 7.193 pistolas 9 milímetros Glock y 18.787 chalecos blindados que en Estados Unidos son un referente por su altísima resistencia. Esta es la muestra del respaldo que ustedes tienen de parte del gobierno. Es poco lo que podemos hacer cuando lo comparamos con el gran reto que ustedes desempeñan cada día. Estamos aquí para ratificar el compromiso del gobierno con cada uno de ustedes que firmemente demuestran su lucha con la seguridad ciudadana. Estamos aquí porque agradecemos su sacrificio para que nuestros niños y jóvenes puedan ir a estudiar con seguridad y para que las familias ecuatorianas puedan dormir en paz. Tengan la certeza de que cuando ustedes se juegan la vida combatiendo a los grupos terroristas, nosotros nos jugamos la vida junto a ustedes. Juntos, Gobierno, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y sobre todo, con el respaldo del pueblo ecuatoriano, lograremos derrotar a los enemigos que amenazan a nuestro país. Y juntos, también estamos trabajando para combatir este otro mal que nos detiene: la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades. Trabajando hombro a hombro con las Fuerzas Armadas, ustedes han realizado una labor sin precedentes en la historia del país, la cual quedará grabada en las páginas más gloriosas de nuestra historia. Luchamos también en la memoria de quienes hemos visto y caído en manos de la violencia de los grupos terroristas. La toma de TC Televisión no fue únicamente una advertencia, fue la señal clara de que los terroristas pretendían desestabilizar al gobierno y a la democracia. Pero la Policía Nacional, con total profesionalismo, neutralizó la amenaza sin perder ni una sola vida de los civiles que fueron retenidos por los criminales. En esos días, además de los trabajadores secuestrados en el canal, que tenían sus vidas amenazadas en transmisión de televisión a nivel nacional, había 15 cárceles tomadas por los narcoterroristas, que mantenían retenidos a cerca de 200 guías y servidores penitenciarios. Ahora, gracias al decreto 111 y al trabajo profesional de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el país va por el camino correcto. Las muertes violentas han tenido una disminución significativa, sobre todo en las zonas más conflictivas del país.
La consulta está diseñada para garantizar este trabajo de nuestros policías y militares. Necesitamos y pedimos ese respaldo, como lo ha demostrado el pueblo ecuatoriano en cada uno de sus recorridos. Hoy podemos decir que los ciudadanos pueden transitar en las calles con mayor tranquilidad, que pueden abrir sus negocios con más confianza. Esa paz reactiva la economía, pero debemos asegurar que esa paz sea duradera. No podemos bajar la guardia. Por eso, el pueblo ecuatoriano debe manifestarse con la misma decisión y firmeza en las urnas el próximo 21 de abril. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas necesitan ese respaldo. Hay que profundizar los cambios para derrotar definitivamente a los grupos narcoterroristas. Endurecer las penas a quienes quieren sembrar caos y violencia para que las Fuerzas Armadas refuercen a la Policía Nacional, para que podamos ofrecer más oportunidades a nuestros jóvenes. Estamos construyendo un nuevo Ecuador, un país con oportunidades para todos, una nación en la que se terminaron los privilegios de unos pocos. Por instrucción directa mía, el Ministerio de Trabajo firmó el acuerdo ministerial en el que se dispone que ningún funcionario público gane más que el presidente, como sucedía en el viejo Ecuador de violencia, privilegios y donde el presidente prefería mirar a otro lado antes de enfrentar los problemas con decisión. Esta es una misión de largo aliento, que la vamos a hacer juntos en unidad. El respaldo de la población es el que marcará la diferencia entre un pasado de violencia e inseguridad y un nuevo Ecuador de paz, trabajo y desarrollo. Gracias por llegar hasta aquí, al final del vídeo. No se olviden de compartir, opinar y darnos un like. Es muy importante para que el canal crezca. Continuamos mañana.